Ahí empezó, ahí empezó. Muy bien. Bueno, les doy la bienvenida al ciclo Ningún libro es una isla de la librería Fray Mocho, que arrancó a principios de año y acá sigue y continúa por suerte con la presencia de escritores y escritoras de Mar del Plata principalmente. También hemos tenido algunos invitados extranjeros. Les quiero contar que durante todo el tiempo que dure la charla, todo lo que compre en la librería tiene 10% de descuento y al finalizar la charla vamos a hacer un sorteo de la novela de Rally Aurat, que me acompaña acá y para quien pido un aplauso, porque es la conductora acá. Es la conductora, así que bueno. Y vamos a charlar principalmente el objetivo del ciclo. Es pensar un poco esos libros que de alguna manera orbitan alrededor de la obra de los autores y autoras que pasan por este living maravilloso. Así que bueno, quiero que empecemos charlando. Sí. ¿Cuáles fueron esos libros o estos libros que trajiste que de alguna manera te motivaron, te inspiraron o te dieron algunas herramientas, recursos, robaste algo ahí para empezar a escribir las cartas que no te dije? Sí, bueno, me benefició mucho la pandemia en el sentido del tiempo. Hablábamos del tiempo hoy para poder hacer lo que nos gusta. Y esta novela nace como un cuento largo, que empieza a tener paño con los personajes a partir de una evolución del escritor Camilo Sánchez, con quien estábamos trabajando ya en otro libro. Y él me dijo, esto tiene tono de novela. Y después completé este concepto escuchando a Ricardo Piglia cuando decía que en esas charlas en Canal 7, me salté la cortada. Esa parte la editamos. Ricardo Piglia hablando de Borges. Todos sabemos lo que es ATC acá. El que no lo sepa, que la tenemos. Argentina Televisora Color. Está bien, okay. En el 2014 dio un ciclo de charlas sobre Borges. Y él decía algo muy, muy interesante que no sé si compartís vos, Tiana, en este sentido. En Piglia comparto casi todos. Sí. Primero, viste, a mí me encanta dar talleres, yo doy talleres en casa y es como, es una institución Piglia, ¿no? Después tenemos a Eve Guar, que vamos a hablar de ella, Alberto Laiseca, el propio Abelardo Castillo, Liliana Hecker, ¿no? Pero bueno, yo encontré ahí en Ricardo Piglia un concepto que me cambió la forma de pensar, no solamente al momento de escribir, sino de leer, que es esta idea de que cuando uno tiene la psicología del personaje, tiene el tono, y encontrar el tono es como descubrir, es como encontrar la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Es decir, ¿cómo habla este personaje? Y ahí empecé a buscar y a hurgar en escritores que trabajan sobre ese concepto. Eve Guar, por ejemplo, es una. Ella viajaba, se fue hace poquito, Eve, y iba tratando de encontrar cómo se habla en distintos lugares, pero digo, no es que tenía que irse del país necesariamente. Lo encontraba aquí en las Flores, yendo a 300, 400 kilómetros, y ella recomendaba en su taller, escuchen. Y yo supe ahí que tenía la historia. ¿Qué iba a contar? Lo sabía, pero cuando supe cómo, y que la novela iba a avanzar a través del diálogo de los personajes muy distintos, supe que era para darle cuerda. Y fue un leitmotiv que tuvo que ver con el Congreso, donde yo trabajé 10 años como periodista parlamentario, y un libro que no sabemos si es ficción o si es realidad, y eso ya no importa aquí, que es Don Alfredo de Miguel Bonazo. El nuevo trajiste, veo que está la versión nueva. Sí, la versión nueva. Acá está resumido lo que para mí es encontrar en el periodismo la forma de quebrar la Matrix. Quiero decir, uno está leyendo un artículo y este periodista nos trae algo de lo onírico, de lo poético, en algo que tiene que ver con el día a día, ¿no? Que uno lo puede encontrar también en el periodismo deportivo. Gente que a priori está contando una noticia y sin embargo vos te das cuenta que nos está trayendo imágenes. Y eso es lo que hace Miguel Bonazo, más allá del tema que es Alfredo Chabrán. ¿Se acuerdan del caso de Chabrán? Sí. Claro, vinculado con el asesinato de Cabezas. Lo leíamos en primer año de la facultad. ¿También? ¿Lo leíste? Sí, sí. Bueno, o sea, es del 99 ese. Claro, 98 esa edición. Lo publica enseguida. Ahí, porque él venía siguiendo la crónica, digamos, escribiendo la crónica de todo lo que venía pasando en Villa Gesell con el caso de Cabezas y todo eso. Dolores, ¿no? Exacto, exactamente. Y él lo publica ahí nomás.
Claro, que también es increíble eso, el tiempo real, ¿no? Porque probablemente, él habla acá de Garganta 1, Garganta 2, que son los informantes, no nos termina de definir qué pasó con Chabrán, que eso también. No, claramente, pero es periodismo, no es... ¿Es periodismo? Es periodismo. Claro. Pero con un vuelo poético. Porque cuando nos habla de la Roque en Entre Ríos, son 2 páginas trayéndonos imágenes independientemente del personaje. Entonces digo, bueno, por un lado la voz, por otro lado la imagen. ¿Qué hago con el dato? Lo dejo de lado, porque eso es para el periodismo. Claro. Es como empezar a saber lo que no para encontrar lo que sí. Brevemente, la novela o este trabajo periodístico tiene que ver con una época, ¿no? Alguien descubrió que había una aduana paralela llamada el Cadasa, que respondía a Ocasa y a Oca. Eso por un lado. Automáticamente aparece el caso Cabezas para distraer un poco la atención, según las palabras de Miguel. Pero digo, en ese policial también, él empieza a traer un lenguaje que uno podría linkearlo con Rodolfo Walsh. Totalmente. Estaba pensando en eso, lo que conocíamos como el nuevo periodismo que de alguna manera inaugura Walsh, mucho antes incluso que Capote, que se lo atribuyen a él, ¿no? Pero en realidad Walsh lo hizo mucho antes, y pensaba en eso, ¿no? Como de alguna manera Miguel Bonazo, y en esta, no solamente en este libro, sino en otros también, logra contarnos una historia que sea súper atrapante, que después, ¿cuánto de todo eso está debidamente probado? Y bueno, queda a criterio de cada uno, como de hecho lo hace la justicia también, básicamente. Claro. Nos cuenta una historia, digamos. Y es curioso cómo nos muestra el entramado de la justicia en esta idea de, bueno, busquemos un juez que pueda aceptar hacer una jugada y encuentran en Bernasconi el personaje que podía aceptar todos estos condimentos. Y aparece Diamante y Gerace, que son 2 policías, que son los que supuestamente pusieron la droga en el jarrón de Coppola, y uno parece que está leyendo algo bizarro de otro país y es en tiempo real. Eso por un lado. Después lo que tiene que ver con el caso Cabeza, pero lo linkeaba con la idea de la novela, porque la historia se desarrolla en el Congreso de la Nación sin tener esta cosa pesada de hablar de leyes ni de expedientes, debates, cosas, claro. Sino más bien una búsqueda estética de algo que a priori es gris, kafkiano y aburrido. Para quien por ahí no tiene una pasión, porque para mí sí, el Poder Legislativo es apasionante. Es apasionante. Sí. Es el Parlamento, es hablar. Yo cuando veo que tienen 7 minutos para hablar y leen, salvo que sea un articulado, me da mucha pena, pero no, digo, tenés una oportunidad de decir lo tuyo, ¿no? No necesariamente tenés que sobreactuar ni hacer un discurso encendido. Sí. Y bueno, entonces esa combinación traen a estos personajes a las cartas que no te dije, inspirado también en esta idea de Miguel Bonazo, por supuesto ficcionado. Hay una asunción de un presidente que no digo cuál, hay una periodista parlamentaria que viene de España a cubrir y se enamora de un periodista que se formó en el periodismo deportivo, que es de San Martín, de Villa Ballester. Ella viene de un barrio de Salamanca, de Madrid. Entonces son 2 mundos que me interesó jugar, y hablando también con amigos que viven en Europa para conocer el argot. Una niña bien, ¿no? Una niña bien, sí. Que se encuentra con un amante del ascenso. Un amante del ascenso. Traté también de, viste, esta idea de periodista deportivo que tiene como también un lenguaje, traté de no abusar de ese recurso, ¿no? A veces uno, cuando encuentra ese tono, como que está apelando a la metáfora de nos golearon o qué sé yo, y traté de que este personaje, si bien tiene cierta parte de... Sí, le salía fácil, digamos. Sí, hay que ver eso que sale fácil, de no darle tanto paño para que... no es que uno busque forzar el personaje, pero le busqué la vuelta como para que se aleje un poco de mí, y por eso también tiene una parte oscura que traté de que aparezca también en ese contraste con esta chica tan luminosa, ¿no? Y también esta novela en general, la historia en sí, a mí es algo que me apasiona mucho, que creo que se lo puedo preguntar a 2 o 3 personas, y creo que vas a ser la primera que le pregunto. Esto de escribir, de alguna manera, escribís para radio, ¿no? Porque, digamos, los primeros pasos de estas historias que se empiezan a contar en esta novela estaban pensadas o desde la lógica de que vos estás siempre participando en radio, escribís para radio. Entonces, no es
lo mismo escribir para un otro que va a agarrar un libro y lo va a leer solito en su casa, ¿no? Sí. Y que la probabilidad de que vos te encuentres con esa persona puede ser en estas tipo de circunstancias, pero digamos, no tenés ninguna forma de conducir esa lectura, digamos, es suya propia. En cambio, escribir para radio, donde hay de alguna manera una personificación del lector y del escritor, en este caso, tiene que ser una experiencia completamente diferente, me parece a mí. Sí, sí, porque como decía Vicente Luis, aquel poeta de los 90, la poesía se completa en la oralidad, decía él, ¿no? Y yo pensaba en estos personajes en tanto la lectura en voz alta. Por eso también cuando habla Amparo no es una mujer travestida, es una mujer, ¿no? Porque cuando... Fácil, no es nada livianito, digamos, ¿no? No. Y a mí me parece que linkeo lo de la novela con lo de la radio, como decía Triana, el sentido del fogón, ¿no? A mí me parece que después del 2020 se nota aún más la necesidad de esta cuestión horizontal, no que estemos en un escenario hablando de un cuento, sino que podamos mirarnos a los ojos y compartir. Por eso esta idea de los encuentros de literatura, la prosa mutante, estar este espacio de charla, ningún libro es una isla, porque también no somos una isla. Nosotros escribimos en soledad, pero si no lo podemos compartir, ¿qué pasa con eso, no? Y bueno, la radio es un gran atajo, para mí es el medio más generoso de todos. Uno trabaja por ahí horas para lograr esas 2 horas en vivo que queden producidas, pero la retribución es enorme, enorme. Desde gracias por entrar a casa hasta qué buena la canción que eligió Nené, es, ¿o no, Ana María? Es atrapante Sí. la radio. Y me parece que ahí encontrar esa conjunción entre radio y literatura es interesante. No en el sentido académico y formal ni solemne, sino, mirá, vamos a... Y de golpe ya estás narrando, ¿no? Es decir, bueno, hoy vamos a escuchar... Por eso también escribo en el sentido de la oralidad, y no voy a decir perenne al aire porque no, se me traba, ¿no? No fluye. Pero tampoco, digamos, una cuestión absolutamente coloquial. Perdón, sí. Pero lo que tiene es bueno el programa que estás haciendo, porque no es muy común escuchar el programa que tiene él, ¿no? De cuentos, historias, poesía. Es muy lindo detrás poner muy buena música, ¿no? Pero no hay programas. No hay, así. por eso digo que es una pregunta que le puedo hacer a él y hasta ahí, ponele, no sé quiénes más hacen esto. Casiari escribe para radio, Sí. Ponele, Alejandro Apu, pero no escribe, lee, Claro, digamos. lee. Sí. No se me ocurre muchos más escritores que escriban para... O es una sección, o es una columna. Siempre, acá tuvimos un montón de historietas. No digo más cómic porque Juan Sasturain haciendo una nota me dijo historieta, no te olvides historieta. Y yo siento esa comparación, ¿viste? La historieta, siempre como mirada de costado, ¿no? Con grandes escritores, Guillermo Sacomano, grandes plumas. Aquí tenemos la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro, que todos los años están promoviendo grandes ilustradores y grandes historias del Eternauta para acá, o antes también. Y digo, me parece también que la literatura en relación a la radio está como, bueno, tenemos en la columna de libros, y tenés 4 minutos para hablar de Onetti. Te voy a decir, dale, ¿viste? No se puede. Y es así. Y es así. Los que hemos hecho columna de literatura, Claro. a veces te dan 20 minutos. ¿Cómo te hablo de un tipo que marcó un antes y un después, escribiendo solo en su casa, parado, y en 20 minutos? O cuando muy dicen, difícil. terminás de hablar del libro, te dicen, ¿puede ser que esté la película? Sí, está la película, pero es otra cosa. Claro, distinto. ¿No? Está bien, yo entiendo, no tenemos tiempo, pero digo, 40 minutos de un capítulo, 40 del otro. Amanecemos viendo una serie y por lo menos un cuento, ¿viste? Porque también hay algo, yo lo comparto con Julián, cuando mirábamos series juntos, yo siento que no le quiero bajar el precio a la serie, porque también en ese compartir, ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Cuál fue la parte que más te gustó? Sí, o te espero para que veamos un capítulo juntos. Es un planazo. Porque, es un montón. Bueno, ahí... Estar 1 hora sentado uno al lado de ellos y ¿viste lo que sos? Sí. No, y ahora... Sí. Es un montón. Para mí también. A veces no es tan sencillo de estar 1 hora juntos sentados uno al lado del otro, en casa, ¿no? No es tan fácil. No, y en ese sentido lo saben las plataformas. De hecho, en una charla que dio, creo que era el CEO de Netflix, dijo,
dijo, le preguntaban sobre las otras plataformas y dice, yo tengo solo un enemigo. Entonces decían, Amazon, no sé, Disney, Paramount. Dice, no, el único enemigo que yo tengo es el sueño. Si la gente duerme, ¿y quién no trasnochó viendo algo que se envalentonó y Por siguió? eso a veces te preguntan, ¿todavía estás viendo? A Claro. veces yo siento que me dicen, ¿en serio todavía estás viendo? Sentimos que hay una cámara allí. ¿Cómo sigue esto? Digamos. Bueno, aquí tenemos algo que tiene que ver con ficción. Ya está, este es Murakami. Murakami, Tokyo Blues. Pensaba en esta idea del vértigo que trae una novela, y llegando al capítulo 3, al capítulo 4, digo, bueno, tiene que haber una meseta, tiene que haber un momento de reflexión, de cierta simpleza, de esa llanura que uno necesita cuando va en la ruta 2. Dice, bueno, no puedo ir a 200 km por hora a Buenos Aires, parás en Dolores. Y este libro es un poco eso, parar en Dolores, ¿no? Es una historia de amor, no es un triángulo amoroso, pero lo importante de acá es cómo Murakami logra pasajes muy bien escritos, simples, en donde vos sentís que sos parte de esa historia y que casi no pasa nada, porque como tiene que ver con la cultura del Japón, no es que no pase nada, pasa todo, pero no se dice nada. Se oculta, se reprime, y cuando sale de una manera brutal, como es el caso de uno de los personajes que tiene un final muy... No lo voy a... no sé, ya un libro del año 87, así que lo puedo spoilear, pero digo, esta idea de contrastar lo occidental con lo oriental, la pausa, ¿no? Y creo que lo encontré acá, lo encontré releyendo este libro, para lograr esos capítulos donde podamos reflexionar, pensar y que los personajes digan casi nada y aparezca esta idea del todo que planteaba Hemingway en sus cuentos. Uno está contando algo, pero por debajo, digo, pasa mucho en el teatro, el iceberg, ¿no? Estamos charlando de algo, tenemos un problema de fondo, y vos decís, ¿con azúcar? No, sin azúcar. Y hay una tensión en ese café, ¿lo querés cortado? Que vos sabés que en 10 minutos esa conversación va a explotar o no. Esa tensión yo la encontré acá. Que en el cine la podemos encontrar de una manera, digamos, con un recurso cinematográfico, poniendo un flashback, digamos. En la literatura no es fácil, porque podés confundir. Y lograr esa simpleza, algo tan complejo como estar conversando y en realidad querer decir otra cosa, yo lo encontré acá. Lo tomé de este libro. Y mucha de la literatura japonesa, bueno, la mayoría de las cosas que nos llegan de la literatura japonesa tienen esa perspectiva, ¿no? Como de la quietud, de la pausa, de la relación con la naturaleza, la observación de la naturaleza, todo parece como muy quieto, como muy estático, suave, pero por atrás están pasando otro montón de cosas que Claro. esto es real, o sea, es un montón. Es un montón. Es un montón. ¿Quién decía? Si me apuran, Rodolfo Wolfo mejor que vos. Bayer lo decía. No sé, bueno. Yo no voy a decir. Osvaldo Bayer decía, Respeta todo. si me apuran, bueno, era una compadrada. Hay un cuento de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer, que tiene que ver con esta quietud de un interrogatorio. En un momento se nombra la palabra Eva Perón. Dice, ¿dónde está el cuerpo de esa mujer? Y él logra algo que a mí me interesa mucho cuando escribo, que tiene que ver con esta idea del zoom, ¿no? Esta quietud de ver el anillo, del tipo que lo está interrogando. Walsh nos cuenta el vaso de whisky, cómo lo mueve. Y está lo microscópico, que Borges lo va a hacer de una manera descomunal. Y al mismo tiempo, ese ojo que tiene zoom, por eso cuando alguien se asoma así a mirar en el monitor, digo, no, quédate acá, esforzá la vista en todo caso, o ponete lentes. Pero el movimiento que uno cree que es acercarse, el ojo tiene zoom. Y Walsh lo sabía perfectamente bien. Y tiene que ver con esta idea de lo oriental, ¿no? Por un lado, ver una tensión en una mano y después contarnos que hay una publicidad en Constitución, donde lo están interrogando, de un cartel de Coca-Cola. Que es un poco el Aleph, ¿no? Que empieza así. A mí me interesa mucho eso. Yo vindico esta idea de traer como viñetas cuando uno escribe. De que no sea un plano americano que va trayendo siempre como la misma secuencia, sino que sutilmente uno puede acercarse a las manos, a la mirada, y después contar lo que está pasando en la librería. Esa alternancia puede generar una tensión en la literatura que posiblemente con otro lenguaje uno lo encuentra con un plano y ya, ¿no? Entonces, Un poco eso en la novela lo lográs, me parece, con
perspectiva de Renato, ¿no? El psicoanalista, el psicoanalista, Psicoanalista. Al que asiste Mauro, nuestro protagonista, y a veces tienen cosas que, digamos, no estaban dichas, no se había dicho hasta ahora, y hay que decirlo, es el momento de decirlo, ¿no? Sí. Y por ahí no es en una cosa, en un evento, en una situación física, sino no sé, no me acuerdo ahora ninguna frase y no quiero inventar nada porque no quiero citar a mi propia psicóloga para que no Pero se hay un enoje. lenguaje Pero universal. bueno, claro, aparece todo eso, ¿no? Sí. Y resume de algún modo toda la escena en una sensación, un sentimiento, una emoción específica que describe la situación y dices, lo lograste, está bien, Sí. describió, ¿no? Y fue al punto, hizo zoom, pero no en una mano o en un anillo, hizo zoom en una emoción. En un dolor quizás también. Eso está, claro, está muy, muy logrado en la novela. Bueno, gracias. De nada. Bueno, primero también la experiencia del psicoanálisis uno va tomando, leyendo también. Yo voy a encontrar acá, este es el tercer libro, Las cartas a Teo. Acá aparece un Van Gogh que habla de pintura, pero también se desnuda y cuenta lo que le está pasando en relación a lo más profundo de su dolor. Él sabe, esto va de los 20 años a los 37, que va cuando muere. Él sabe que no está pintando para su época. Él sabe que tiene un dolor que no le puede poner palabras. Y justamente en la novela lo que aparece es la figura de Renato poniéndole palabra a esa angustia y tratando de llevar al personaje a este concepto de es preferible el dolor que la angustia. Dicho rápido, la angustia está como en estado gaseoso y podemos estar angustiados. En cambio, cuando algo duele, duele ya y después veremos qué hacemos con eso. Pero hay que ponerle palabras. ¿Cómo hacemos para eso? Bueno, llevará tiempo. Entonces, encontrar el tono tuvo que ver también con hablar con psicoanalistas que me orientaran, porque si no, las voces se mezclan y se superponen y es un problemón para el lector. Y eso es algo que en tu novela no pasa en ningún momento, que no es un riesgo que ocurra. No necesitas que diga, dijo Gusti, dijo Vera, para saber quiénes están hablando, ¿no? Porque los personajes no solamente están bien identificados, están muy identificados en sus voces, ¿no? La psicología del personaje, la forma de hablar, el vocabulario que usa, la cadencia, ¿no? Las pausas, los silencios, los modos, los puntos suspensivos están puestos ahí y hablan de quién es ese personaje. No necesita decir que diga dijo tal. A veces el texto te lo pide, digamos, sí, pero en rigor el lector, la lectora no lo necesita porque te das cuenta de quién está hablando, porque las voces están muy bien definidas, digamos. Sí, fue un lindo laburo porque yo había publicado ya estos 2 libros de cuentos que están descatalogados, son de mi mamá, ya no tengo más. Al blues no se lleva por felicidad y relatos porteños con vista al mar. Y en estos cuentos, justamente, claro, como un aliento corto, lo podía resolver. Pero digo, ¿cómo voy a hacer para sostenerlo esto? Entonces sentí que la trama avanzaba en la medida que los personajes hablaban y en esa palabra aparecía la emoción. Por supuesto que también hay un diario, ¿no? Que está atravesado por el pensamiento del protagonista y traté también que ese diario no sea de un erudito, sino una persona que va trastabillando por la vida y con muchas limitaciones desde muy chico. Al momento de escribir un diario no podía ser un ensayista. Borges. Claro. Entonces eso también me pareció interesante. Pero igual los diarios dan un poco como para meterlo ahí a la filosofía, ¿no? Sí. Como de pronto te sale ahí como Sí, una cosa. Sí, ¿no? sí, claro. Tiene ahí un... Bueno, hay algo de las cartas que es interesante en la novela epistolar en general. Esta idea de cuando uno escribe y envía la carta no se pone colorada, la carta no se ruboriza, la carta va. Entonces ahí uno vuelca todo lo que tiene ganas de decir, ¿no? Que cuando entró el buzón, bueno, ahora otra, cortalo de ATC y lo del buzón. 2 cosas ya. Ya mandó. Entró el buzón. Está bien, a la bandeja de entrada del Sí. mail. Pero igual cuando escribes a mano, No, otra cosa, obviamente. hay algo ahí. ¿Ustedes siguen escribiendo a mano? O sea, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ok, bien. Sí, porque no es lo mismo, no es la misma Recibir. experiencia. No sé, hace mucho que no recibo nada por escrito. Cuando recibía.
que te dejen una notita así tipo, que el kiosco ya no existe más, porque ahora te Sí, mandan un carta WhatsApp. muchas digamos. Ya Y eso. no manda nadie más. A mí la verdad que cuando veo algo manuscrita en la heladera que dice cualquier cosa llamá a Triana, llamá a Nené, y hay algo ahí de mandato y por otro lado también la escritura. Por eso digo, volviendo a lo epistolar, volviendo a esta idea de las cartas a Teo, yo creo que la novela encontró en este concepto de las cartas que no te dije esta idea de lo no dicho. Y para eso también la mamá de Julián, yo la conocí en desarrollo social en Buenos Aires, en pleno 2001, con muchas dificultades, gente que iba a pedir una mano para alquilar una pieza de hotel. Y yo colaboraba en esa gestión de Aníbal Ibarra en ese momento, y ahí supe este concepto con más claridad de lo no dicho. La sin dicción decir, lo que no se puede decir. Y lejos de haber estudiado psicología, encontré en la lectura mucho placer cuando aparece algo de ese personaje que se desnuda. Por eso, ya entrando en el cuarto libro, que es el libro de Arena, de 1975, de Borges, aquí aparece un cuento que es Ulrica, que aparece un Borges que se enamora a primera vista, que no está midiendo las consecuencias de ese destino. Y alguien que se tira así sin red contrasta muchísimo con el Borges, todo pensamiento. Todo medido. Todo pensamiento. Y hay un dato que no es menor, hablábamos del zoom del ojo, él ya había perdido la vista. Estos cuentos fueron dictados. Y cuando uno no tiene el control de lo que está escribiendo, es otra cuestión. Hablábamos hoy de la importancia de escribir a mano o lo que se siente cuando uno descarga allí. Él conoció cómo era el mundo hasta los 50, acá Rafael me va a saber decir con precisión, pero 50 y pico de años vio, acá ya tenía 75. Y sin embargo, parece ser que no tener ese control de ese papel lo desnuda aún más, y en ese dictado aparece el estado puro. Por eso también en sus últimos poemas ya habla del amor como algo, como lo único, como lo más importante. Vamos, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la psicología, yo creo que acá en este libro encontré al Borges que a mí me interesaba. Seguía con las obsesiones de los laberintos y el doble, por supuesto, pero aparece el amor. Y en definitiva la novela Las cartas que no te dije es una historia de amor y desamor, pero está entroncada en eso. Después podemos ir al Congreso, qué pasó con Chabrán, uno encuentra un escenario. Hay autores como Nefi que inventan escenarios, pero me importaba el cómo más que el qué, ¿no? Me encanta. ¿Cómo sigue? Bien, bueno, vamos al comienzo de todo, ¿no? Hablábamos de la radio y la literatura. Sí. Por eso decía 2 o 3 personas. El otro era Sí. básicamente Cassiani y este. Las crónicas del Ángel Gris, aunque Alejandro Dolina ahora cuando le preguntan por este libro dice no, era un libro no es un libro, es un compilado de artículos que yo escribía para la revista Humor, que Ediciones de la Flor en ese momento decidió compilar. Pero bueno, acá se unen dos pasiones, ¿no? Por un lado el insomnio, que yo me levantaba a las 6 de la mañana, no, 6 menos cuarto para ir al colegio secundario, y me quedaba dormido a las 2 escuchándolo. Y las recomendaciones de Dolina fueron lo primero que a mí me acercó a la literatura, ¿no? Pasa que me acercó desde un costado más melancolizado. Claro, que también está presente en las cartas que no te dije, sí, ¿no? Sí. También hay Sí. un condimento, digamos. O engañaste ahí con, Sí, o sea que con la melancolía. yo dejé de fumar hace muchos años y cuando fumaba tenía un cigarrillo prendido y cocinaba. Entonces, bueno, hacía el movimiento del comino, no sé. Cuando dejo de fumar, me doy cuenta que condimentaba de más, porque no estaba ajustado el gusto. Y yo ya tenía el movimiento. Entonces, cuando empiezo a comer, ya sin fumar, sentí que estaba muy salado, muy condimentado. Bueno, en este caso, yo creo que La venganza será terrible. Tenía, por lo menos a partir de la una de la mañana, el gusto de un fumador que condimentaba con melancolía además. Entonces, claro, y bueno, aparecía en Unamuno, ¿no? Claro. El sentido trágico de la vida, aparece Onetti, en estado puro Onetti. Lo primero que leía, no había una página que tire optimismo, pero sin embargo, una pluma descomunal, ¿no?
Entonces, aparecen estas crónicas en primer año del secundario, y por lo menos entre primer año y tercer año yo sentía que si no me enamoraba como Manuel Mandev, no era amor, con lo cual fue un fracaso. Iba a los boliches y decía, ¿dónde está la poesía acá? ¿Viste? Estaba Iration. Justo los boliches le iba a buscar. Claro, pero igual, bueno, tenías 14, 13. No, ¿A dónde la a un bar pedí una Y silva, no, claro. una chocolatada. Entonces, es curioso esto, porque digo, por un lado está la familia, papá, mamá, el calor del hogar, y en la habitación de un adolescente parecía que uno cerraba la puerta y se ponía toda la escala de grises. Autopercibido, porque yo decía, bueno, si yo me puedo nutrir de todos estos escritores, puedo sufrir un desamor, capaz que me acerque a un cuento de estas crónicas. Fíjense, creí que había que, como un periodismo a lo Bonzo, ¿no? Como Hunter Thompson, tenía que vivirlo para poder... Bueno, pero eso es la mirada, o sea, no sé si le pasa a los adolescentes ahora, pero por lo menos en nuestra época, la adolescencia siempre fue un dramón tremendo, todo era súper exacerbado, todo lo que era hermoso era divinísimo y todo lo que era horrible era terrible, ¿no? Como, todos los sentimientos están como muy exacerbados. Acercarte y aproximarte a estas lecturas desde una mirada adolescente seguramente iba a ser como agarrar un carbón prendido, básicamente. Sí. No ibas a salir indemne de ahí. No, y lo traigo porque también uno tiene que vindicar lo que lo conmovió en su momento. Yo no puedo juzgar con la mirada del 2024 lo que pasaba en el año 89. Entonces lo traigo por eso también, ¿no? Digo, ahora tranquilamente diría, no, pero ¿qué es lo que le pasa al propio Dolina? Dice, voy a un programa de radio y me dicen, maestro, y dice, no me digan maestro, porque la semana que viene, cuando yo no esté y nombren los mejores 100 escritores argentinos, no me van a nombrar. Entonces no me digan maestro, decía, ¿no? Entonces, bueno, nada, un genio, digo, alguien que... Sí. No, ahí a la adolescencia Increíble, ya Dolina. aprendí a pintar y no sé escribir. No, escribía en esto. Yo dibujaba. Sí, yo me perdía dibujando, sí. Es más, estaba fascinado con la primera edición de las Crónicas del Ángel Gris, ilustrada por Carlos Nine, que después me enteré, cuando lo conocí en la Escuela de Artes Visuales, que lo dibujó hablando por teléfono con Dolina en unas vacaciones en Gesell con Virome, con lo cual me terminó de humillar, porque dije, bueno... Y destruida la autoestima del Sí. dibujante. No, yo dibujaba, me encantaba dibujar, de hecho estudié la carrera de ilustración, me recibí, armé un blog, publicaba ilustraciones y no funcionaba. Y cuando empecé a poner un epígrafe a esas imágenes, empezó a avanzar el texto por encima de la imagen, y hoy el blog, que lo sigo manteniendo a pesar de que están en extinción, tiene un 100% de textos más que de ilustraciones. Allí lo conocí a Sebastián Mulero, que nos está escuchando viviendo desde Barcelona, y fue una experiencia alucinante, pero para mí la palabra era algo escrita en mármol, ¿no? Y ahora que retomando un poco lo que hablábamos antes de arrancar, Dolina ayer o antes de ayer arrancó en un canal de streaming. El Blender. Ahí, muerta. Bueno, Sí, ya Sí. lo sé, pero ¿what? claro. Mirá, yo creo que cuando te llega No la entiendo, factura de la Carlos. luz, ¿viste? Te Sí, llegan, obvio, te obviamente. llegan los impuestos, el tipo le dirá, mirá, Alejandro. No estoy en contra para No, nada, no, pero es fuerte. sino que para mí No es es un el cambio de lenguaje. época muy fuerte. De hecho, la tele no funcionó nunca. No, o sea, la barra de Dolina, hoy decimos todo que lo vimos, pero no se levantaron porque no tenía rating. No funcionó nunca Dolina en la tele. No. Y no tiene que ver con él, tiene que ver con que por él. Pero bueno, lo traigo porque... Es otra dinámica, pero es otra época. O Sí. sea, me parece que viene por ahí la cosa, ¿no? Pero aún así a mí me sorprende el cambio de época tan fuerte que Dolina está en un canal de streaming. Sí, Todo bien, ojalá que le vaya bárbaro, pero me sorprende muchísimo. sí. Bueno, no puedo adaptarme a estos tiempos que corren Porque así, ¿no? Como... Hay un chiste que sabíamos lo que íbamos a ver el programa, que el sordo Gansé es el mismo. Entonces, a ver, sordo, entonces el juego se cae, está bien, íbamos a verlo al teatro, pero Claro. digo, había una complicidad, vos eras parte de una complicidad que el oyente no sabía. Entonces vos te sentías parte del programa. Y ahora, digo, está bien, hay que monetizar, ¿no? No, por supuesto. Y también a mí me encanta que esto signifique que Dolina llegue a nuevas generaciones. Es muy probable que saliendo por Blender, ahora, el Blender dijimos que era, ¿no? Sí. Por Blender, ahora lo van a ver gente que tiene 20 años, que no tiene ni idea de quién es Dolina, ni qué escribió, ni qué hizo, ni qué hizo durante los últimos, qué sé yo, 50 añitos, básicamente. Sí, claro. Bueno, ¿No? bienvenido, ¿no?
Porque yo creo que cuando algo funciona, te olvidás, no le pedís el documento. Nosotros íbamos a ver a un hombre calvo que había nacido en Paraná, Entre Ríos, que había estudiado en La Plata, teníamos 16 años, tenía 49 y era el Indio Solari. Nadie le decía, a ver, tenés mi misma edad, nos interpelaba lo que el tipo hacía. Pero bueno, en ese sentido, ojalá que prende por ahí. Pero andás a ver, ¿cómo sigue? Bueno, Estoy muy sorprendida. hablando de cartas, ¿no? Tercer año del secundario, Héctor Omar Saldaña, profesor de lengua y literatura. Ay, me encanta que se acuerde el nombre del profe. Sí, sí. Bueno, dibujaba, pero gracias a él también me animé a escribir algo. Porque me pidió que escribiera, sí, tenía que hacer una monografía sobre la novela It, El payaso, y todos mis compañeros fueron al videoclub a alquilarla. Y yo la leí. Y tenía información que ellos no. Entonces, llegué a la conclusión de la importancia del agua para el payaso. Y el pibe me dice, vos vivís, tus papás viven, sí, habrá pensado que era, no sé, que venía de algún lado raro. Porque había hecho un ensayo linkeando todos los momentos donde aparece el payaso que tenían que ver con el agua y una mitología griega. Me dijo, bueno, vamos a hablar con tus papás. Me encendió las alarmas, ¿viste? Se prendieron las alarmas. ¿Qué piensa? Pará, No, ¿qué es porque, esto? claro, como yo les decía, yo jugaba al fútbol y los sábados a la noche fui a un boliche y me sentí totalmente perdido. Mi hermana se preparaba, iba y me decía, tenés que peinarte con el jopo, pedí a la mamá que te haga el jopo porque esa es la onda. Y yo decía, no me voy a hacer el jopo, porque no. Me dice, y dije, bueno, entonces, ¿qué encontré? La radio y los libros. Claro. Entonces cuando el profesor decía, bueno, operación masacre, yo levantaba la mano. Y me decía, bueno. Nada, qué sé yo, son cosas que en ese momento por ahí, no sé si estaban bien vistas, pero yo me siento muy orgulloso. Por ahí no encontraba un par, pero bueno, en esa soledad encontraba los libros, ¿no? Y aquí aparece Bestiario, que dice, bueno, el profe nos recomendó leer los primeros cuentos, y yo quedé fascinado. Pero sí, tal El cual. tiempo presente y lineal. No hay retroceso, todo avanza. Y esta idea de, en un momento dice, André, el tiempo, no sé si lo voy a decir nada, y empieza a hacer una comparación entre el tiempo y estos conejitos que van a aparecer. Me parece brillante. ¿Qué tenés en mano? Carta de una señora en París, es el hombre que vomita conejitos. O sea, no sé si por ahí, como el título no refiere, es tipo que vomita conejitos, básicamente. Pero muy lindos conejitos. Y le salen como de manera fluida, Sí. y la manera que lo cuenta. Hay que contar eso también, ¿no? Sí. Después había un cuento de Samantha Shevlin, ¿no? Pájaros en la boca. Pájaros en la boca, claro. También hay. Sí, pero hay una chica que come pájaros. Y bueno, arranca así el cuento igual, no estoy spoileando tanto. ¿Leyeron a Samantha Schweblin? Sí. Porque es una, digamos, una nueva exponente del cuento extraño, digamos. Sí. Una cosa que para nosotros medio como que nos la trae y Cortázar por primera vez. Por lo menos para los lectores de mi generación. Claro. Que Vive en Berlín, ¿no? Ella vive en Berlín. Sí. Bueno, nos fuimos a leer este libro y no El todos. profesor Saldaña les mandó eso. Saldaña, y no Ajá. todos lo leímos. Teníamos que armar una cartulina, elegir el cuento y armar una cartulina. Y yo dibujaba. Entonces armé una cartulina con brillantina. Me acuerdo que tenía ¿cómo se llama? El punzón. El punzón. Y estaba con el punzón. Quedó ¿Te divino. imaginas que ahora vayan los chicos a la escuela con un punzón? No. Es un arma de ¡Es un guerra. arma! Es un arma de guerra. Con un arma. Claro, Algunos que no tenían usaban el compás. Claro. también. Y O claro, en casa cuando había un solo punzón éramos tres y había que hacer mucha tarea, agarraban con un clavo. claro. Pero yo fíjese como las manualidades hacen que uno se acuerde de una clase de literatura, digo. Sí. Y yo leí esta carta, estas cartas, y también vuelvo a la novela y lo epistolar, digo, ¿cómo uno puede empezar cómo hago para decírselo personalmente? Primero que el cuento termina de una manera fatal, pero digo, la manera, o sea, la forma que usa Cortázar, donde aparece un lenguaje simple, donde hay una tensión, donde hay ritmo, donde está este concepto del zoom, esta descripción de los conejos, estos conejos que se juntan alrededor de él como si fuera un dios. Empieza a naturalizar todo esto. Por supuesto estamos hablando de un cuento fantástico, pero digo, muchas veces cuando uno habla en términos reales o lo que uno puede pensar en una situación tensa, fíjense que hay como dos. Fabián Casas decía que en un momento de mucha tensión, o disparás por el humor o disparás por la locura, ¿no? Y que escribió un libro que se llama Últimos Poemas en Prozac, ¿no? Dice, el día que dejé tomar Prozac,
lo dijo públicamente. Entró el hombre lobo, Frankenstein, Drácula, todos juntos. O sea, no es que está vindicando ni una cosa ni la otra, sino lo que está padeciendo él en una separación y no poder ver a sus hijos. Pero vuelvo a esta idea de Cortázar, y yo creo que él encuentra en ciertas pinceladas de humor. Sí, La forma el tono tal vez, ¿no? Como desliza de alguna manera. Como... Es una locura lo que está pasando. O sea, la casa es un caos. Otro diría, no, vengas ya, Andrés, porque esto es un quilombo. Sin embargo... O, claro, no sé, me voy, me tiro por la ventana, algo, una de las O cuando dice 10 no es lo mismo que 11. ¿No? Había aumentado el número 11 y dice, 10 no es lo mismo que 11. Ese tono, ¿no? Todos conocemos a alguien que te dice, no, me vino tanto de luz, no sé, vuelve la luz. Y te dice, bueno, ¿cómo la pagamos? Y vos decís, son esas personas que vos necesitás, por ahí tiene el mismo problema que vos, pero son necesarias muchas veces no para bajar el precio, pero... Para bajar el dramatismo. El dramatismo, Sí, exactamente. sí. ¿Qué es lo que... De la adolescencia, ¿no? Porque además de eso... ¿Qué es lo que aparece acá? Claro. Es un drama, pero no es dramático. Es difícil eso, Tokyo Blues. Bueno, yo le agradezco a ese profesor de tercer año secundario, porque en el medio de toda esta efervescencia que tiene que ver con los 15, 16, si me miró o no me miró, o si me puedo... ¿Qué me quiso decir con lo que me dijo? ¿Qué quiso decir? ¿No? Porque A todo le encontrabas un sentido que... Un Twitter era la Biblia. Grababa totalmente. Encima, no sé, pero para los que dibujábamos porque justamente no encontrábamos la palabra. Yo, si ustedes hubiesen preguntado a los 15 años si yo estaría aquí charlando con ustedes, les diría no, prefiero estar allá en el fondo. Pero bueno, justamente el dibujo, la palabra, la escritura, la radio, fíjense, uno va como ensimismándose, cree que está en contacto con mucha gente y no. Hablé por WhatsApp con Triana, sé que viajó y vi la foto y cuando te quisiste acordar pasaron 6 meses, yo sé de vos, sabes de mí, Pero no nos vimos. no nos vimos. Entonces me parece que en ese sentido, no sé si es terapéutico, pero bueno, yo le agradezco mucho a esas clases, porque además había que exponer esa cartulina y explicar por qué. Y vos le habías metido brillantina. Sí, pero yo quería mostrar cierto glamour, qué sé yo, que conocía técnicas, Claro. porque en plástica me destacaba, entonces dije voy a meter plástica y fue un ¿Qué era cambalache. tu brillante? ¿Qué dibujaste? Necesito saber. Un conejo muy bien dibujado, pero cuando le puse la brillantina se empantanó. Ah, Yo sabía de dibujo, pero no sabía de técnicas de dibujo, claro. que no es lo mismo. Claro, tenías criterio, No iba a ser un recursos. óleo. Claro. Llevaba un bastidor, no. Yo tenía recursos, pero los recursos del lápiz y Claro. la virome, que va mucho la virome. Para Bien. dibujar, qué loco. Sí, la virome es re generosa, la Qué lindo, microfibra. ¿no? Qué lindo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, yo todavía tengo guardada la ¿Escuchan bien? carpeta de dibujo Gracias de por la venir. primaria. No, Sí, me encantaba el dibujo. yo menos mal que no las tengo guardadas. Sí, yo la tengo guardada la carpeta y la miro porque me acuerdo en el momento que la estaba haciendo. Qué loco eso. Y siempre era, mis padres, mis hermanas dormían y yo en el comedor, mi madre, Anita, apaga esa luz y anda a dormir. No, espera, me encantaba dibujar. No era por hacer la tarea, sino por hacer el dibujo. Sí, pero porque una vez por semana teníamos dibujo Claro. y yo lo tenía que presentar. Y yo cuando dibujo, a mí me gusta ponerle muchos colores. Soy de los Como la colores. brillantina, pero Me pero bien encanta. usado Pero bien sería en usado. este Me caso. encanta. Y hasta que yo lo terminaba y a lo mejor era las 2 de la mañana, cuando me iba a acostar, ¿no? Solita, yo ahí con un velador en el comedor. Pero, y esas cosas, como ibas hablando de dibujo, a mí me vino todo solamente. Digo, cuántos recuerdos, ¿no? De cuando uno era niña, ¿no? Y tan de la familia, de los padres que ya no están. Digo, qué cosas, ¿no? Que es tan emotivo, ¿no? Y también ahí empezaba, era muy bueno hacer composiciones, que le decíamos antes, Claro. ¿no? Claro. Y ahí siempre sacaba 10, sin darme cuenta, era muy chica, pero sin embargo se ve que ya tenía algo, ¿no? Para escribir Sí. en eso, ¿no? Siendo unos chicos que podía componer algo. Yo ¿no? creo, Ana María, que Pero- la mayoría de las autoras y autores que están acá fueron a buscar a esa niña, a ese niño para crear. Primero porque uno está en estado de presente, que es lo mejor que nos puede pasar. Lo otro es perder la noción del tiempo. Porque si estoy haciendo algo que me gusta, pasaron 2 horas y no me di cuenta. Eso es muy difícil en la vida adulta encontrarlo. Entonces, ese es el desafío que uno tiene que buscar como leitmotiv de su vida.
Digo, está trabajando en un lugar, pero actuar, pintar, hacer algo que tenga que ver con esa niña, porque es lo que te vas a acordar. Vos me decís, ¿qué hiciste hace 15 días? No lo sé, pero preguntame la clase. Te voy a decir todo, el color de la cartulina, dónde compré, cuánto me salió el boligoma, todo te puedo decir. Ya, hablaste de cartulina, todo eso, Claro, y a mí me viene a la memoria, sí. de esos años de Porque, tan joven, ¿no? digamos, Que se usaba la evocás el cartulina. recuerdo. Se usaba la cartulina para Claro, hacer las tantas cartulinas se cosas. siguen No sé usando, si usted no ustedes lo cree. también. Eso sobrevive. Sí. Mientras yo lo escuchaba, vos mirá a dónde me llevaste. A mi niñez, a todo lo que yo hacía y que sigo amando. El dibujo, la pintura. Es muy... Por eso, qué cosas que tiene, ¿no? Yo digo, esta parte, ¿no? De tan lindo, digo yo, uno, que alguien, digo, Dios no sé qué, a uno le ha dado ese don, ¿no? Donde uno también se puede expresar, como ser... Pero hay que trabajarlo. Yo creo que todos los niños tienen un potencial. El tema es que a veces nos perdemos de grandes artistas por una mala devolución. Ni hablar. Sí, Sí. a veces, perdón, ¿ibas a decir algo? Sí. Que algo que me parece muy interesante. O sea, por un lado me gusta mucho la ilustración, pero Sí. por otro lado me parece muy interesante lo que decís de la radio, como donde aparece lo no dicho también, porque Claro. en el relato o en la lectura, el lector o el que escucha tiene que imaginar, o sea, completar de alguna manera también en la imagen de qué se trata eso. Y seguramente que mi conejo no tiene nada que ver con el conejo que te imaginaste vos, Claro. o con el conejo que se imaginó Claro. otro, como algo de lo no dicho que también está circulando ahí, ¿no? Sí. Hay un ejercicio y hay un esfuerzo intelectual mínimo que por ahí cuando se presenta en imagen, en video, en YouTube, está todo cocinado. Bueno, por eso pensaba, Entonces, todo dado. la literatura Pero así la- comemos también, y así vamos de vacaciones también, y así nos vestimos también. Digo, viste, llegás sin una camisa blanca y un jean, no quiero... Claro. ¿Qué es lo más rápido que te sale? Las milanesas. Y se va perdiendo cierta exigencia que vos Ya decís, me deprimí. Mañanesa, claro, digo, Lo me único que parece... pensé para cenar hoy era la milanesa. No, pero digo, No puedo creer. pero yo Sí, tenés... entiendo, sí, es así. Es ahí una urgencia, Es pero... sacarte de encima el problema, ¿no? Como él es la cosa y no involucrarte con la actividad, no compenetrarte, no comprometerte. O que llamen a tus padres o a vos me pasa a mí, y por lo menos charlar 15 minutos, salir de lengua, salir de matemática, y cuáles son los intereses. Mira, yo lo veo que él habla de dinosaurios, habla de aviones, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Yo creo que es un desafío que tiene el aula en general y la literatura en particular, digo, en detectar algo. Cuando a un niño le empezás a preguntar qué pasó en la pieza, había un dinosaurio, vos no le podés decir Los dinosaurios se extinguieron hace 6 millones de años. cómo era. El grandote así, ¿qué color? Azul. ¿Con quién estaba? Y vos ves que empieza a aparecer un universo, y si alguien empieza a preguntar y a repreguntar, ese niño siente que está flotando. ¿Cómo eran los ojos? Eran así grandes, rojos. ¿Y cómo te miraban? Me miraban a mí. ¿Y vos qué hiciste? Yo saqué una espada. Y esa escalada no para más. Y después sale esto. Claro. Claro. Esto. Sí. Porque hay alguien que empieza a jugar, y que es un juego serio, ¿eh? Que no es un juego, bueno, no, el niño está jugando en serio. Claro. Y bueno, eso es lo que hay que recuperar, me parece, en el ámbito que sea. Pero ¿no te parece que no solo en los niños hay que recuperar el juego? O sea, ¿te acuerdas cuando la vez pasada, en la semana pasada, cuando estuvimos en la presentación de Marisa Potes acá, nos quedamos charlando, los escuchábamos acá, y decíamos esto, como que es importante volver a tener con quién conversar, con quién hablar. No es sencillo ser lector o lectora, no es fácil, no es una cosa popular, que con cualquiera que te cruces en la farmacia le decís, qué librazo que me leí este fin de semana, no sabes, estuve leyendo Matate Amor, viste que ahora van a hacer la película, ya que estoy. Sí. No sé, no es una cosa de la que uno habla con gente que no comparte, sabes que no comparten intereses. En cambio, si vas al supermercado y a la cajera le decís que viste tal serie o que, no sé, viste tal película, muy probablemente sepa de lo que estás hablando y qué sé yo. Sí. Entonces, esto de, digamos, también para generar más literatura, mejor literatura, literatura más acompañada,
generar espacios de encuentro, de charla, es sumamente necesario. Y espacios de juego. ¿Te acordás que contaba Marisa la semana pasada, la otra vez, que decía que se fue con una amiga un fin de semana y se intercambiaron los libros? Una amiga que también es escritora, y se intercambiaron los libros. A mí eso me pareció brillante. Sí. No creo que haya mucha gente que pueda hacer eso para decir, bueno, y se retroalimentaban y se daban ideas sobre cómo podría pasar con el personaje, por decir, si le parecía bien o no que esto estuviera pasando acá en este momento, si podía. Una persona dos personas que son escritoras, que estaba jugando a escribir, ¿entendés? Y a mí me pareció Sí. tan lúdico todo Claro. eso. El recuperar el juego, no solo en los niños o en las niñas, también en la vida adulta, y a empezar a jugar de vuelta con seriedad, digamos, ¿no? Sí. Con entrega. Bueno, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, le preguntaban por qué salía de gira, ¿no? Es del 43, cumplió 80. Dice, porque bueno, yo lo único que me interesa es tocar. Y tocar en inglés es play. Él lo único que quiere es tocar, es jugar. Y encontrar un interlocutor válido, que sería Jagger en este caso, o una escritora con la que pasás un fin de semana, es como cuando estás en el extranjero y te encontrás con un argentino, ¿viste? Decís, mirá, Hablamos el mismo idioma. hablamos el mismo idioma. Y a veces terminás de leer algo y decís, ¿con quién lo comparto? Porque si haces una crítica en Facebook queda como una cosa más editorial, pero esta idea, che, nos juntamos a hablar del libro tal, ahí estoy viendo a Agustina Basterrica, Cadáver Exquisito. Yo me acuerdo, terminé de leer Y no pude comer carne por una semana, No, más pero tenés- o menos. primero eso, Tremendo. una distopía alucinante, ¿no? Original, pero yo no tenía ese interlocutor válido. ¿Qué hice? La llamé a ella. Y estábamos en ¿Era tu amiga? No, ¿Nunca la habías visto en tu vida? no. No, Habíamos compartido editorial, el Textos Intrusos, los dos, pero ella había sido la mejor novela, creo, 2017. Cadáver Exquisito ganó el premio Clarín de novela, claro. Sí. Le escribió al Instagram 2020 y le cuento lo que había leído su novela, que me había encantado, y le hice una nota, y como era de 1 hora la duración, ahora cambió eso, ¿no? No Antes- sé. Bueno. No sé. Se cortó y Vamos a seguimos averiguar. charlando. Y nos olvidamos de la cámara, está en Instagram. Entonces, en un momento le digo, che, pero ¿cómo se te ocurrió? Me olvidé, dejé el periodista y terminó siendo otra cosa, fue una conversación. Que es lo que a mí me interesa, digo, ¿no? Porque la conversación y la charla tiene esta idea de que fluya, la pregunta, ¿no? Me acuerdo cuando nos conocimos, me decías, yo no sé si Rally se va a dejar entrevistar. Claro, porque en realidad vos sos el conductor. Entonces no sé cuánto digo, vos sos el entrevista en general, en tu dinámica. Yo decía, no sabía si te ibas a dejar entrevistar tan fácilmente. No, pero No es tan fácil, dejarse no. entrevistar. No. Escuchar la pregunta, hay gente que te avanza sobre la respuesta, es un arte realmente. Así que cuando tuve dudas, llamé a los protagonistas, a Pablo Ramos también, en pandemia todos me atendían. No tenía medio, el medio era yo, que es un nuevo paradigma también, ¿no? Quizá. Me da mucha pena porque uno siempre cuando forma parte de un medio quiere ser querida la familia, me pasa mucho en el U9, digo, nos conocemos todos, ya está como en extinción eso, ¿no? Por ahí terminás y viene el de, no sé, tablero sindical, me acuerdo, en una radio. Y los tipos venían, ¿viste? Y yo estaba hablando de libros y venía tablero sindical. ¿Viste? Entraban fumados. Y digo, me parece que El título del programa Claro. me parece genial. la literatura siempre, por lo menos en la radio, tuvo ese lugar marginal. Sí. Y Sí. por lo menos yo todos los domingos trato de que no lo sea. Y también generar esta cuestión horizontal, ¿no? Es que un conductor que lee, sino que estamos con Nené charlando de discos y ella me sugiere un vals, una chamarrita, un tango. Y entonces traigo toda esta cuestión de la cultura rock y la atravieso por Edmundo Rivero y sale un programa hermoso. Pero bueno, también tenemos la vía libre de la radio y de ustedes también que nos escuchan, porque evidentemente eso también trae ese feedback, que es lo que uno trata de encontrar en estos espacios como hoy, de poder escuchar a Ana María con la radio, la idea del dibujo. La verdad que hoy con Juan, que nos conocimos también en un curso, y esto de lo no dicho, Juan, de empezar a alargarse un poco más. Allá lo veo a Charlie también. ¿Cómo anda, Charlie? ¿Todo bien? Bueno, quiero agradecerles a todos los que se acercaron. Y si Bueno, te pero parece, no te seguimos. despidas porque Bueno. te quedan cosas ahí. Me queda acá. Esperá. Bueno, Agua Fuerte. Además la conductora acá soy yo. Perdón. Estaba haciendo como un cierre. Sí, ¿no?
Aguafuerte. Ah, claro que sí. Mira. Aguafuertes porteñas, Sí, sí. ¿sí? Este libro lo leo antes de involucrarme en la realidad de ese momento. Yo formaba parte del centro estudiante de mi colegio en esa época de estas clases, y íbamos a unas charlas de un dirigente, diputado nacional, que había armado, la Cámara de Diputados tiene 257 escaños, y ellos entraron por la lista 2 en el 89 y a los 6 meses se fueron y armaron el grupo de los 8. Y un compañero mío, que también no iba a los boliches, me dice, vean, no tenemos nada que hacer. tenemos nada que hacer, hay un lugar, Varela Varelita, en Escalabrini y Ortiz, allá en Palermo, habla un muchacho, un tal Carlos Álvarez, le dicen Chacho. Y nosotros íbamos ahí, 13, 14 años, 15, con 2 chicas del PI, que eran divinas, muy formadas, leían un montón. Y claro, la zona de Lugano, Soldati, el peronismo es muy fuerte. En otra época se llamaba circunscripción. La 22 era Lorenzo Miguel. Y bueno, y fuimos ahí y empezamos a escucharlo a Carlos Chacho Álvarez, que hablaba de historia. Y en un momento habló de la década infame. Y recomendó algunos de los textos de Aguafuertes porteñas. Entonces yo lo empiezo a leer, primero como literatura y después como editorial. Y eso me trae, mi primera conciencia de clase yo la encuentro acá, en estas Aguafuertes, en esto de contar lo que era la Argentina del 28 al 33, o sea, antes de Irigoyen, del derrocamiento del 29, y empiezo a entender casi, por lo menos el menemismo, ¿no? Esta cuestión de la desigualdad. Pero digo, de vuelta, se colaba un poco con el comienzo de Miguel Bonazo, adjetivos que yo no conocía, pinceladas poéticas, y cuando expresiones, claro, esta idea también de cómo se habla y la capacidad de observación. No puede ser que este tipo haya visto ¿Cómo todo. puede escribir sobre esto? Además, Sí, el tema. donde otro los pasa de temas. largo. Tal cual. ¿Cómo, viste, desde cómo se quiere la Encima con las patas, diría con las patas. Claro, bueno. Después cuando supe de su biografía, una definición que me gustó mucho era que él había cirugiado la cultura. O sea, no es que tenía una biblioteca muy ordenada. Había leído cosas que no, en el canon no. Y entonces, para escribir como Roberto Ar, había que tener esa biblioteca desordenada, porque justamente uno cuando dice, bueno, en términos musicales, escuché los Sex Pistols y Larralde, de ese mix va a salir algo único. Bueno, él había leído cosas que llegaban de manera desprolija. Y la verdad que me llegó mucho, y volviendo a la novela, está esta cuestión de lo porteño, y me acordaba mucho de Roberto Ar al momento de narrar, ¿no? Por eso también, mientras vas escribiendo algo de largo aliento, está bueno las lecturas que uno tiene para leer. Cómo él resuelve el adoquinado. Hay un momento de la novela que el personaje sale con Amparo, que es la chica que conoce, esta española que le hablaba hoy, y salen por Constitución. Y me acordé de un Aguafuerte y busqué ahí algo del orden del adoquinado, la luz de la luna. Digo, también es cierto que en la década del 30 y del 40 van a aparecer las plumas más lúcidas del siglo, por lo menos en el tango, ¿no? Homero Mansi, Homero Espósito, Virgilio Espósito, en esta idea de el barrio y haber leído a los clásicos. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el tango lo entendió perfectamente, el folclore también, pero bueno. Sí, pero por ahí expresa otra cosa, otra mixtura. Más rural, quizás. Y después, bueno, por supuesto leí Los Siete Locos, todo, pero digo, estas Aguafuertes las encontré porque me rebotaban en los boliches, básicamente. Entonces, los sábados a la tarde me iba a Varela Varelita, que después terminó siendo un lugar emblemático donde iban miles de personas. ¿Qué es Varela Varelita? Varela Varelita, un bar que estaba en Escalabrini Ortiz, ¿no? Era un lugar emblemático que este profesor de historia hablaba sobre lo que estaba pasando en el menemismo en el año 91. Y nosotros estábamos fascinados. Hasta que después lo conocimos. Este señor Álvarez. Sí. Que él quería llegar a ser presidente. Entonces decíamos, ¿cómo va a ser con 8 diputados? Y después había otro dirigente que nos conmovió aún más, porque sí venía por ahí de otra sensibilidad, que había nacido en Santa Teresita, que se llamó Germán Atala, que murió de cáncer y fue, las últimas sesiones fue con la silla de ruedas ya muy enfermo. Y bueno, a partir de ahí creímos en eso, y como la película Forrest Gump, los empezamos a correr atrás
nos desafiliamos del Partido Justicialista, nos afiliamos al Frente Grande y un día el Chacho en el año 99 dijo no corro más y nos quedamos todos así. Bueno, pegó la vuelta y quedamos todos en el camino. Sí. Me encanta que digas, mi primera conciencia de clase llegó a través de, claro, ¿no? Como uno toma dimensión de eso otro que no conoce. Porque Claro. por ahí vos desde tu clase, tu vida de clase relativamente media, o sea, media no acomodada para nada, realmente no tenés contacto con otras realidades, con otras formas de ver el mundo. El Por ahí te club. podés cruzar con algún que otro compañero de escuela, ponele a la familia de alguien, qué sé yo, pero si no salís, si no vas al barrio, si no caminás, no te vas a cruzar. No hay manera, porque es más, si a uno de mis compañeros tenía los papás que se habían separado, pobre, ¿viste? O si Claro, estaba becado, claro. era tabú. El hijo de padres divorciados estaba condenado al fracaso en ese momento, ¿te acordás? No, se me iba a morir a los 20, pues no llegaba a ningún lado, era como... Explicarle algo Claro. que el año Tal 86 era ilegal. Claro, ¿Cómo explicás hoy? Y entonces, para mí lo que democratizaba era el club de barrio. Para mí. La escuela pública o el club de barrio. Yo iba a una escuela privada. Entonces había un chico que era becado. Y bueno, le dábamos una mano. Entonces no ves. Bueno, ese despertar no tuvo que ver con lo que se suponía que había que hacer en la adolescencia, sino yendo a ver a este hombre, que era un hombre grande, de 40. claro. Claro. Entonces, de vuelta, a mí cómo hilvanaba lo que iba diciendo, a mí me parecía, era literario en un punto, ¿no? Y si uno ve Bueno, los la debates... política tiene mucho de literatura, obviamente, Sí. es una narración, Sí. es un género literario. Creo que en estos días se cumplen 30 años de los convencionales del 94. Sí. En estos días. Hay un podcast. Ah, ¿sí? Sí, se llama que están Generación 94 Están hablando y los- entrevistan a los constituyentes más importantes. Nada, hay que entrar con la mente abierta porque después pasaron un montón de cosas después de todo eso. Había Toda una chica esa del Chaco que la rompió, que era una tal divina, Elisa Carrión. reña, y todos se les caía la boca así. Pero bueno, no sé, está Eduardo Menem, está Raúl Alfonsín. los dos que están, Ah, claro, en el podcast no, pero digo... el podcast, digo, los dos que están en la Corte Suprema, Sí. bueno, ¿no? Como gente que después Aparte uno le fue como- conoce no sé si decir trayectoria o prontuario, en algún momento esas cosas se cruzan, pero tiene otra mirada, pero en ese momento era cambiar la perspectiva, ampliar la democracia, generar todo un cambio, que era... Y había que convencer al 30 par. años. 30 años. Y había que convencer al par, no a la gente. Y vos, Acá en Mar del Plata tenemos un congresal. ¿Un Armando constituyente? Abruza. ¿Quién? Armando Abruza. Armando Ruiz. Ah, mira, Mirá. creo que está en el podcast también, me parece que lo... No, bueno, no pero sé, no lo he está- visto sí, eso. me parece que sí. Fue un mes de debate en Rosario, ¿no? En Santa Fe. En Santa Fe. Sí. Y se jura en Entre Ríos, porque estaba la cuestión de que Urquiza. históricamente, ¿no? La tradición convencional de constituciones argentinas era en Santa Fe, pero estaba el debate ahí con Urquiza y todo eso, entonces no, se tuvo que... La cuestión de dar federales y... Sí, el Sí. debate era ese. Bueno, pero sí, se cumplen 30 años de la Convención Constituyente, otro momento histórico. Bueno, lo liqueaba con esta... sí. Ahí aparece Chacho Perfecto. Álvarez en la escena. Bueno, me hacía movimiento de radio y yo... Sí, claro. Te está pidiendo un tema. No, tema, temperatura, cortina. Bueno, digo, uno llega de una manera también como trastabillando. La sensación que a mí me da es que hoy tenemos todo muy a mano y no sabemos por dónde empezar. Y sin embargo ahí, cuando linkeabas con algo, te agarrabas de ahí y la mención de ese político decía, ¿por qué nombró a ese autor? Un poco lo que pasaba con Dolines, ¿no? Nombró a Onetti, ¿por qué? A Unamuno, ¿por qué? Entonces, ese Schopenhauer, ¿por qué? Entonces, eso iba hilvanando y uno también, no digo cirugiando en la cultura, como podía ser en la década del 40 con Roberto Alba, la década del 30, pero también iba como leyendo cosas que por ahí no eran lo que tenía que ver con el gusto, pero me parece que... Y vos fue- ahí escuchabas en la charla del tipo y que decía Schopenhauer, ibas a la librería y podías comprar el libro, o cómo te hacías de esos libros? No, lo comentaba con este compañero del secundario y no sabía si empezaba con él, ¿viste? Cómo era. Y me dice, mira, el Parque Rivadavia, era como... Ah, claro. Era el lugar, ¿viste? ¿Dónde se puede ir a transar estas cosas? Claro, y ibas anotado así y los tipos te decían, sí, mirá, pero empezá por acá.
sabían, o sea, te veían chico, y decían, no, pará, del sentimiento trágico de la vida no, leíste Niebla, viste, andaba poco, porque el tipo sentía que te estaba dando un arma. ¿Viste? El Dolina lo tiraba como si nada y después te encontrabas con una historia terrible. El joven Werther, que se suicida, ¿viste? Pará, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo que hablando con un librero de la calle San Juan, en San Cristóbal, en Buenos Aires, Miguel, Combate de los Pozos y San Juan, desde el año 84 que tenía librería, en el 2018 tuvo que cerrar y los vende ahora por su estado de WhatsApp y en el Parque Lezama. Y él me decía que cuando le venían a preguntar por un autor, él conversaba con la gente y le decía, no, ese no te lo voy a dar ahora. No, me parece que no es el momento. Fíjate vos lo que era el librero, ¿no? La figura del librero. Bueno, digo, yo lo notaba, preguntaba en el Parque de Rivadavia y más de una vez me dijeron, no, mira, empezá por acá. ¿Viste? Me acuerdo con eso de Niebla y el sentimiento trágico de la vida. Y Donetti me dice, no, pero léete Amarellal, ¿viste? Como diciendo, tomate una gaseosa, no arranqué con el wiki, ¿viste? Y ahí leí Adán Buenos Aires. Digo, me parece que era esa cuestión de anotar, no estaba lo digital, ¿no? Era todo... Claro. Las recomendaciones llegaban por otro lado, digamos. Claro. El Era camino todo era más artesanal. Más artesanal. Y espero que a Bukowski lo hayas leído un poco más de grande también. Sí, según los cuidados de los... Esto fue a los libreros. 22 años, cartero. Yo trabajaba aquí en Mar del Plata en el Shopping Los Gallegos, estudiaba en la Escuela de Artes Visuales Martín Balarro y la única manera de poder cursar era conseguir un laburo de noche. Y me acuerdo que Floppy me dice, mirá, están tomando una empresa que se llama Clean Wars, que tienen Riadigos, Carrefour y el Shopping Los Gallegos. Y voy y me dice, mirá, hay una vacante para el turno noche. Y me pongo a trabajar allí, año 98, y hago los últimos 2 años de la carrera trabajando, empecé con el lavado, después el encerado, y después terminé como encargado. Cuando tuve la máquina de ilustrado sentí que había llegado a primera división. Y pasando los presentes a las 8 de la mañana, la oficina me toma, bueno, aurar presente, me sentía que estaba... Y fuimos a la Feria del Libro, año 98 a Buenos Aires, y me traje poemas y me traje este libro. Y me lo devoré porque cuenta la historia del propio Chinaski, que es Bukowski, cuando lo despiden de ese empleo que era ser cartero. Él era cartero suplente y hacía el trabajo marginal, se metía en los barrios más marginales. Entonces los que ya estaban como en la planta permanente le decían Chinaski, andá para allá, ¿viste? Entonces el pibe va contando todo esto de una manera muy lineal. Yo dije, ¿se puede escribir así también? Pues yo venía, ¿viste?, de la cuestión más elaborada. Y bueno, siento que fue como la piedra fundacional para decir, bueno, puedo contar algo. Y en algún que otro taller en la Balarro de escritura creativa conté algo, por supuesto copiando todo a Bukowski, ¿no? Eso fue hace ya 20 años atrás. Más. No, a ver, 98, estoy mal con el tiempo. Bueno, 20 y pico. dejémoslo. Pero me pareció alucinante esto, ¿no? De cómo contar a partir de una experiencia personal algo que tiene que ver con un conflicto, que es se quedó sin trabajo, pero el alivio de autopercibirse como alguien que no va a vivir en este esquema de cumplir un horario de 8 a 5. Dice, yo no nací para ser un tipo de 8 a 5. Dije, bueno, a ver, hay que ponerse creativo para ver cómo logro eso, y al mismo tiempo también haciendo algo que me guste, quizás recurriendo a ese niño, como la niña de Ana María, que pasaba horas haciendo algo que le gustaba mucho, como es escribir. Que uno no vive de esto, pero realmente te hace sentir vivo, que es diferente. Y hablando de las experiencias personales que se vuelven literatura, ¿vos cómo manejaste la distancia o la identificación con tu propio personaje en las cartas que no te dije? ¿La manejaste? Sí, no, me parece que... Es imposible, digamos, uno cuando escribe es todos, ¿no? Vos sos Renato, Mauro, sos Bea incluso, sí, ¿no? Sí. Pero claramente hay un personaje ahí que es el protagonista, que es el que por ahí tiene más tintes que se parecen a tu propia personalidad. ¿Cómo encontraste vos ese límite, si se quiere, o no lo necesitaste? Sí, lo necesité porque el personaje es sórdido, el personaje tiene una adicción muy fuerte, el personaje está atravesando una depresión tremenda. Entonces pensé en distintas personas con las que había conversado con esas patologías y al mes de Frankenstein, ¿no? Por supuesto con algo del condimento que hablaba hoy de mi propia personalidad, pero me parece mucho más valiente Mauro que yo, básicamente, porque al menos se la juega por un amor
cuando quizás yo hubiese dicho, bueno, mirá, se va a volver a Salamanca, no sé, viste, empiezas a mirar qué obra social tiene, no digo eso, pero digo, mucho más burgués, Sí. el personaje mucho más lanzado, y en ese sentido aparece la idea del alter ego, que es jugársela por lo que uno realmente quiere. Digo, a veces uno cuando escribe esto aparece en la acción y en la vida no. ¿Viste? Pediste al delivery y decís, no, está bien, me mandó algo y con puré no pasa nada. Bueno, quiero hablar de comida hasta ahora, pero por ahí el personaje diría, che, ya está pago, ¿cómo puede ser? Digo, hay algo ahí que se juega como la capa de Superman y los personajes donde empiezan a decir más. Uno dice mucho menos. Por eso también trato de no ser larguero al momento de la conversación, porque uno no habla así comúnmente en la vida cotidiana. Entonces los diálogos son de 1 a 2 líneas, que eso lo tomé mucho de acá, ¿no? A ver. Eve Ward. Eve Ward es un libro de cuentos. Eve justamente encuentra en la forma de hablar de los personajes la historia. Ahí está la historia. Perdón. Yo lo quiero chupar. Sí, Eve, para mí, una cuentista. La tradición del cuentista en Argentina viene de hace muchos años y, sin embargo, uno cuando yo había publicado estos libros de cuentos, los presentaba y demás, cuando presenté la novela me llamaban de otros lados que cuando publiqué los cuentos no. Y evidentemente hay como otra, no sé, un estatus, no lo sé. Pero a mí me parece que venimos de Abelardo Castillo, de Liliana Hecker, del propio Borges, de Cortázar, me parece que el cuento es nuestro leitmotiv, ¿no? No necesariamente porque algo tenga 7, 8 páginas, Borges no escribió algo más de 10 páginas. Creo que en Eve Ward encontré esta idea de captar, de escuchar, que es lo que pido también en los talleres y como ejercicio. Vayan a un café, escuchen, porque por ahí pueden encontrar algo que rompa con esa hoja en blanco y no saber de qué hablar. Nos pasa, pero cuando empezamos a escribir decimos, bueno, este personaje, que no lo vi en ninguna serie, estuvo en un café, en Independencia y Bolívar, y empezó a contar algo que tiene que ver, no, ya sé cómo la maté, y vos decís, te da vuelta. ¿Viste? Contame cómo. La maté cuando le dije qué lindos ojos, ¿viste? Y no es que la había asesinado. Entonces, bueno, capaz que era una novela de Stephen King, pero claro. digo, creo que esta cuestión de la observación es lo que me conmovió de Eve Ward. ¿Qué más hay? Y por último, ver. acá tengo Nos queda. Espera. cartas. Vos que ya hablamos. Más cartas. Esto es Tolstoy, ¿no? Cartas. Tolstoy, para mí, así como decíamos el cuento absoluto, Cartas a una señorita en París, Tolstoy me parece que es el escritor definitivo, ¿no? El tipo que llevaba diarios y terminaba esta charla y se iba a escribir. No es escribo, no, la necesidad física de escribir. El sufrimiento, el dolor, el amor, que lo plasma en Guerra y Paz y en Ana Karenina, que me parece la novela, ¿no? Digo, que alguien haya pensado para Guerra y Paz 600 personajes. Cuando vos te enterás que en Netflix, para escribirlos, hay un tablero donde hay turnos, y los tipos iban y escribían el personaje de Triana, y después venía el otro turno, porque era descomunal, este lo hizo solo. Y si ingresaba alguien y servía a la mesa, ese alguien tiene una historia, perdió algo, se enamoró, no es un personaje que entra y nada más. Y lo hizo en el final del siglo XIX. Tolstoy es la escritura, ¿no? Por esto independientemente del estilo, alguien que vivía en literatura como Ricardo Piglia, todo lo que pensaba tenía que ver con cómo lo iba a llevar al papel. Su mujer también tenía diarios, sus hijos tenían diarios, los fanáticos de Tolstoy escribían como... Era una locura, era como una secta, ¿no? Pero digo, aquí en las cartas, sí, era una secta. En estas cartas aparece el Tolstoy que le escribe a los amigos y le escribe de lo que está escribiendo. O sea, estoy escribiendo esto, que es un poco, lo linkeo con las cartas a ¿Cuánto Teo. tiempo que tenía Tolstoy? Me da una envidia. Sí. Lo único que necesito es tiempo para sentarme a escribir. Claro. No tengo. Bueno, también pensemos que eran tipos que no estaban bien. No, claro. Porque De vez en cuando comían esas cosas. en su lecho de muerte, la mujer lo vio por una ventanita, él le pidió que no entrara, y un tipo con una sensibilidad muy distinta, digamos, a la media. Pero bueno, para terminar, digo, ¿no? Así, de los libros que por lo menos los fui a consultar al momento de escribir las cartas que no te dije, y fue una aventura así, como quien va a buscar un ilustrador o algún pintor cuando está pensando en una imagen, en una consigna de la Escuela de Arte Visual. Esos dos y terminamos. Bueno, estos dos son la protohistoria, digo.
aquí, esto es una editorial independiente que compartimos con Agustina Basterrica, que se llama Textos Intrusos. Son 6 cuentos rioplatenses. Había muerto Omar Chabán y yo escribí en Facebook. ¿Quién? Omar Chabán. ¿El de Cromañón? Sí. Yo lo conocía porque iba... Solo que no escucho ese nombre. Sí, Omar, bueno... Lo dijiste así como muy livianamente. Sí, bueno, cuando muere fue muy polémico todo lo que pasó Sí. con Cromañón. Pero para nosotros, en esa época de Varela Varelita, era Cemento, no era solamente de una banda de rock, sino también había sido pensado como un lugar de teatro. Claro. Cemento nace con el concepto de lo teatral, pero no dejaba un mango. Esta era Katy Aleman, que era la pareja de Omar. Entonces él dijo, bueno, vamos a empezar a promover bandas. Y empezaron a ir los primeros Redonditos de Ricota, Ratones Paranoicos, Sumo, etc. Yo lo conozco a él con un traje naranja, pantalón y saco, y todo heavy metal en la puerta, o sea, una cosa bizarra. Y la entrada salía a 10 pesos, entonces tenemos 2 pesos y somos 10, bueno, pasen. Yo lo vi eso. Yo lo vi. Otras épocas. Y performance, y también había, digo, todo lo que tuvo que ver con el mundo de Gasalla, Alejandro Grapilleta, Humberto Tortonese, todos estaban allí. Y las gambas al ajillo. Cuando él muere, yo veo que todos, oh, se murió, viste, los 194 pibes, que es verdad. Y yo puse que él había abierto las puertas a una escena, pero le puso el candado a la puerta de salida, ¿no? Y alguien lo leyó y me convocó para esta antología que se llamó 6 cuentos rioplatenses, donde yo hablo un poco de eso. Y a partir de esta convocatoria con otros autores, me preguntan si tenía otros cuentos y sí. Y yo estaba viendo en Buenos Aires y escribo relatos porteños con vista al mar, que son cuentos desde allá pensando en Mar del Plata. Ya, con vista al mar. Sí, siempre con la idea de volver. Ajá. Y esto funcionó, entonces acá aparece, acá no escribo yo, acá soy el antólogo. Escribo el prólogo nada más y fui a buscar gente que escriba de distintas cosas. Fui a talleres y hice todo un trabajo de investigación y se llamó 6 cuentos al filo porque hice todo un trabajo de preproducción y empezaron a contar las horas, me dijeron tiene que salir el libro y terminó siendo una de las autoras mi profesora de un taller. Así que Sí. maravilloso. Ajá. Y este es otro de los libros que se llama Al luz no se llega por felicidad, que es un libro de ensayos, ¿no? Que tiene que ver con la música, el rock y demás. Así que bueno, ese es el recorrido. Ese es el recorrido. ¿Cuáles de estos decís que durante el tiempo de escritura, de la pausa pandemia, tuviste al que tuviste que recurrir más insistentemente? Tokyo Blues, Ajá. sí, acá está la pausa. Necesitabas reforzar esa pausa, evidentemente. Salí del vértigo de querer contar, ya estoy contando. Digo, bueno, vamos acá, que es como tomar un té, ¿no? Es una pausa dentro de una pausa, porque era la pandemia. Claro, sí. Era un super paréntesis. Y acá supe, por Martín Sancia Kawamichi Sí. y su libro Yunga, del ritual del té, que se hace en la Embajada de Japón. Que el té casi no tiene sabor, pero lo que se disfruta es del sonido, de cómo cae el agua. Fíjense que algo nosotros, la gente pedís un café y dice a ver cómo suena, ¿no? Sí. Bueno, me parecía que tenía que ver con eso. Estaba leyendo Yunga también. Ujú. Así que este fue el libro que Tokyo Blues. No miren la peli, léanlo. No, léalo. ¿Tienen preguntas? Porque siempre me olvido esta parte y después cuando nos vamos dice, no, yo quería hacer una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta, observación? Que siempre hago todo mal. La parte más importante me la olvido. Esto no es radio, así que ustedes pueden participar. No Sí. tienen que mandarlo por WhatsApp. ¿No hay? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces, ¿les parece que hacemos el sorteo? Pero sí, dale. Tenés que sacar como el... ¿Te acordás de...? La lluvia de Australia. La lluvia, o sea, sigue tirando sotas. Saca uno. No, quería ser un niño cantón. Nunca quisiste ser... Sí. 569. 69. 569, muy Ah. bien, ahí está. Bueno, gracias a todos y a todas por venir, por acercarse. ¿Cómo sigue esto? ¿Vos te acordás? El 24 es... Sí, El 24 a las 18 va a estar Pablo Cisterna, Sí. que es un científico muy científico. Un científico muy... No sé qué Conocedor del decir. tema. Mirá, no, pero además es un tipo que tiene mucha trayectoria en la investigación y que además él es hijo del señor que tenía el
Museo de los Caracoles. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. El Museo del Museo Mar. Mar. Bien. Ahí en Colón. Sí, Claro. heredó la colección de caracoles de su padre y hizo una muestra hace relativamente poco, pero además él es un científico y va a hablar de temas científicos que no me acuerdo cuáles son y no lo puedo promocionar porque me olvidé el dato. Pero bueno, es el 24. Se fijan en las redes de Efraín Mocho y se enteran, por si quieren pasarse. Bueno, y le damos el libro a la ganadora y le aplaudimos a Rally Bueno, vamos a hacer una fotito grupal si Dale. quieren. Bueno. Voy a parar el vivo. Ahí está el Valentín, dale, Sí, por favor, sí. Valentín, ¿cómo se Juli. llama? Sí, hacemos acá como estamos. ¿Eh? Andamos ahí. Me pongo yo acá, si no, no puedo. Yo me saco los anteojos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Para la foto? Me saco los anteojos para no me jodan. Ay, qué lindo. ¿Salimos todos? Ah,